puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. ¿Recuerdan estas imágenes? ¿Sabe? Estas imágenes han transcurrido en estos últimos 2 o 3 meses que han transcurrido de este año. Son imágenes de varios países como Chile, como Venezuela, como Colombia, como Bolivia, que estamos viviendo. Son imágenes de violencia, son imágenes de una cantidad de consecuencias que está viviendo nuestra juventud, ¿cierto? O sea que no son imágenes de hace tiempos, son imágenes actuales de la crisis que estamos viviendo los países. Hace años atrás estuvimos por los lados de España. Ustedes no se imaginan ver el exilio tan terrible que hay de marroquíes y de personas hindú, una cantidad de personas que da tristeza, cómo andan de un lado para otro, caídos en vicios, caídos en pobreza, los niños pequeños, hambre y una cantidad de circunstancias que están sucediendo, ¿cierto? Mire que esto es lo actual. Y yo quiero llevarlos a la palabra de Dios que dice, con todo esto que está pasando. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 11, en el versículo 5, dice que el Señor vio, estamos hablando de Noé, del tiempo de Noé, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Estos eran los tiempos de Noé. Y uno dice, pero eso sucedió hace no sé cuántos años. Pero quiero contarles algo, es lo que está sucediendo ahora. Y sigamos en el versículo 11. Dice, ahora bien, ¿Dios qué? Vio. ¿Ustedes saben que Dios está viendo? Yo sé que alguno de ustedes ha dicho, parece que nadie viera, parece que nadie se diera cuenta. ¿Sabe qué está diciendo la gente? ¡Ay, los gobiernos! ¿Y de qué sirven los gobiernos? Si no es Dios el que tiene que mirar. ¿Y cuántos están felices? Porque Dios está viendo, iglesia. Dios está viendo. Y dice en el versículo 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Versículo 12, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran ¿qué? Corruptos. Y me di a la tarea de darme cuenta que estos versículos nos muestran la condición humana en los días de Noé. Y mira cómo el Espíritu Santo nos está revelando todas las cosas que vivió ¿quién? Noé. Había corrupción, había violencia, había rebeldía, había resentimiento, se destruían. ¿Ustedes vieron las fotos? Jóvenes incendiando,
destruyendo las cosas de las demás personas. ¿Cuántos se enteraron que destruyeron y quemaron todo un centro comercial y lo saquearon en Chile? ¿Sí? Los que ven noticias. Y estaban en los tiempos de Noé, estaban en la misma forma. De acuerdo al tiempo, pues me imagino cómo sería en ese tiempo. Y entonces, ¿sabía qué? Todo estaba caracterizado estos tiempos, ¿por qué? Por violencia, por maldad, por corrupción. Dice la palabra en la Reina Valera, dice que toda carne se había corrompido y el corazón del hombre estaba en continuo ¿de qué? Del mal. Y creo que no estamos lejanos a lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sabe? A uno le da pesar con los niños, pero ¿cuántos saben que los que estamos en Cristo, el Señor nos va a guardar porque Él dice que somos un remanente para Él? Amén. Entonces me di a la tarea de buscar en el Nuevo Testamento Jesús qué nos decía. Y dice, y en el Nuevo Testamento encontré en el libro de Mateo 24 que los discípulos le dicen, el Señor está explicándole las señales antes del fin, ¿cierto? Porque la iglesia, volviendo al Padre, sabe que Jesús vuelve por segunda vez, ¿cierto? Que no sabemos la hora, ni el momento, ni el día, pero que todos los días estamos, ¿qué? Vigilando y creyendo, ¿cierto? Entonces dice que los discípulos estaban con Jesús y Él les estaba explicando. Y llegan los discípulos y le dice, ¿cómo será ese tiempo? ¿Cómo será caracterizado los días finales? Y quiero contarles lo que dice en Mateo 24, versículo 37. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días ¿de qué? De Noé. ¿Cómo? ¿Como en los días? ¿Cómo estamos? Como en los días de Noé. Versículo 38. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que entró Noé en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea que no tenemos que aterrarnos de lo que está pasando. Lo que tenemos es que empezar a ¿qué? A vigilar, empezar a ¿qué? A creer, empezar a ¿qué? A comprometernos, empezar aquí a amar al Señor con todo nuestro corazón, a tomar determinaciones en nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Noé iba explicándole a toda la gente que va a venir el diluvio? El loco ese, él no sé, o no decían eso. Y hoy está pasando lo mismo. Vamos a predicar y nos dicen que el mundo se va a acabar, que no sé qué, eso se le acaba para el que se murió. La vida es una sola y hay que vivirla. Pero ¿cuántos entendidos hay aquí? Que nos vamos a multiplicar y que por nuestra fe, todos los que están en esas cosas se van a convertir al Señor antes de que venga el día del Hijo del Hombre. Amén. Mire que es un reto. Y entre ellos está su familia. Entre ellos está su familia, iglesia. Entonces, algo que me impresionó en el versículo 38 es que dice que se daban ¿qué? Disfrutaban de banquetes, fiestas y casamientos. Hoy en día la iglesia, nosotros como iglesia, somos demandantes con el Señor. Si el Señor no nos bendice tal y como queremos, oye, ya no vuelvo a la iglesia, estoy brava con el Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso? La iglesia como que no funciona. Eso como que Dios es una ilusión. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que queremos. Pero ¿cuántos saben que Dios sí nos da lo que necesitamos? ¿Sabe? A veces uno ha despreciado un huevo con arroz, pero ¿cuántos saben que un huevo con arroz es mejor que un pollo? Yo no sé por qué la gente piensa que el huevo con arroz es pobreza. Si es que un huevo con arroz es lo más delicioso. ¿O no?
¿Qué tal una aguapanela con unas papas chorreadas? Delicioso. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se había convertido la iglesia? Demandante. ¿Qué hubo, Señor? Por favor, cosas buenas. Porque es que usted me prometió que me bendeciría. Pero quiero decirles una cosa. La cantidad de cosas que tengamos no sirven para nada, sino es con Dios para poderlas disfrutar. Así es que si es el arroz con huevo, gózate, iglesia, gózate de que el Señor siempre nos va a ayudar, amén. Dice que se daban a fiestas y a casamientos. Hoy en día no hay valor por el matrimonio. Hoy en día ustedes se han dado cuenta, la gente se casa y al rato ya está separada. Y aún en la vida cristiana. O sea, no hay determinación, no hay respeto por las cosas. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que caracterizó en estos tiempos? La desintegración familiar es lo que está caracterizando en este tiempo. ¿Sabe? La desintegración familiar. Dios inicia con una familia, decía mi esposo el día de ayer. Y mire que Dios al iniciar con una familia, no había gobierno, no había iglesia. En ese tiempo no había gobierno, no había iglesia. Pero a través de la Biblia nos hemos dado cuenta que hay una gran familia que se va a reunir. Y dice en Apocalipsis que esa es la familia que nosotros, la familia de Dios, que nos reuniremos ¿para qué? Para las fiestas de ¿quién? Del Cordero de Dios. ¿Sí ve que Él comienza con una familia y termina con una familia también? Entonces hay una crisis muy, muy grande. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Corrupción, vicios, la gente se casa y más dura la preparación de un matrimonio que su relación. Los hijos quedan a la deriva a enfrentar la zozobra de una disfuncionalidad en sus vidas. ¿Sabe? Es muy difícil para los niños enfrentar que su papá o su mamá no están. A pesar de que ellos no lo manifiesten, pero a la crisis que se presentan en los colegios es por la disfuncionalidad que hay en sus hogares. Días atrás yo manejo la consejería en la iglesia y un niño me decía, la mamá me lo trajo, es que es un mentiroso, pastora, yo no sé qué vamos a hacer, ese es un mentiroso. Y tiene 10 años. Y me puse a hablar y como a reírme con él, a tratar de buscar su amistad. Y le digo, hijo, ven, tu mamá me dice que estás diciendo, agregando cosas, ¿por qué lo estás haciendo? Me dijo, pastora, es que es muy difícil. ¿Sabes? Yo llego el lunes a mi colegio y mis compañeritos llegan diciéndome, mi papi me llevó a fútbol, mi papi fue conmigo a cine, fuimos donde mi abuelita con mi papi y yo no tengo papá. Entonces yo no me siento capaz de enfrentar en mi colegio el que yo no pueda tener papá. Por eso yo invento, por eso yo ¿qué hago? Digo todo tipo de mentiras. Tú sabes, esa mamá, cuando tuve que decirle, mira lo que tú estás haciendo con tu niño, en lugar de llamarlo y decirle, ven, dime por qué lo estás haciendo, con amor, porque no. Y el niño tenía que enfrentar esas cosas. Y ya se estaba haciendo, ¿qué? Un mentiroso terrible, porque él decía que tenía un papá que tenía mucho dinero, que tenía carro. Mire, eso eran unas mentiras terribles, lo que el niño estaba haciendo. Así es que quiero decirte, papá o mamá, si aquí hay algún matrimonio que están en esas condiciones, piénsalo bien, de lo que sembremos, de eso segaremos. Y quiero decirte, eso no es solamente para sembrar dinero, sino también en las cosas que hagamos, amén. Entonces los días de Noé no son diferentes a nuestros días. ¿Ustedes han oído las noticias de los Estados Unidos? Los Estados Unidos eran consideradas la nación más que tenía una protección muy grande. Y hoy en día, ¿qué están haciendo? Entran a
un chico totalmente amargado, totalmente vuelto una nada por drogas o con una ausencia de familia, entra a una escuela y mata un poco de ¿qué? De niños. La ciudad que más protegida del mundo, segura, los Estados Unidos, ¿recuerdan? Mucha gente en los momentos de inseguridad de nuestro país, ¿para dónde se fueron? Para Estados Unidos. Y hoy en día no hay ningún lugar de seguridad, sino solamente ¿quién? Nuestro Dios. Entonces había que toda era una desintegración familiar la que estamos viviendo. Jamás se había visto algo tan terrible. Si la familia se destruye, se va a destruir una sociedad. Quiero decirte, si la familia se destruye la sociedad. Y esto es lo que está usando el enemigo para destruir, y nosotros estamos siendo instrumentos en las manos de él. Acuérdense, el enemigo no puede poseer, pero sí puede influenciar. Entonces estamos viviendo en una sociedad donde se acabaron los valores, los principios. Hoy hay una generación en crisis de identidad, ¿sí o no? Una crisis de identidad terrible. Que me pongo el pelo así, que hago tal cosa, que hoy me pongo toda la ropa no sé cómo, que me quiero hacer una figura en mi cuerpo, que me quiero hacer tal, pero ni siquiera porque la gente diga lo quiero hacer, sino porque hay una crisis de ¿qué? De identidad. Netamente de ¿qué? De identidad. No hay quien enseñe valores a los niños, los papás se separan, hay crisis de identidad sexual, ¿sí o no? Que está produciendo violencia. Todo eso está produciendo violencia. Miren los noviazgos de hoy en día. Ahora son noviazgos de niños de 10, de 15, de 16 años por internet. Y ahora las niñas muestran su cuerpo por internet, ¿o no? ¿Sabe qué hay ahora? Hay una droga, según lo que me contaban en estos días, la líder del Ministerio de Adolescentes, unas papeletas que se mojan, se colocan en el iris de los ojitos, y esa es la droga moderna de ahora. Yo no sé cuántos participaron de la famosa Coca-Cola bailable, que muchos tuvimos, y era Coca-Cola bailable, y era de 3 a 6 de la tarde. ¿Ahora qué es? ¿Sí ve la crisis que estamos viviendo? Pero ¿cuántos saben que hay buenas noticias? La verdad es que Dios quiere hablarte a ti, familia, a ti papá, a ti mamá, a ti hijo, a ti hija. Aquí hay jóvenes que están solteros, queremos hablarles a ustedes. Dios quiere hablarles. Prepárate porque los días de Noé no son diferentes a los días de hoy. No son diferentes. Pero en medio de esas crisis de corrupción, sabemos que la bondad de Dios, el favor de Dios nos va a alcanzar. Amén. ¿Cuántos quieren saber cómo nos va a alcanzar? Amén. Entonces mire lo que dice, volvamos al estudio de Noé. Entonces miremos qué dice en Génesis 6, capítulo 6, versículo 8. Dice que Noé encontró ¿qué? Favor delante del Señor. ¿Qué pasó? Noé encontró favor. ¿Por qué encontró favor? Porque en medio de toda esa corrupción, ¿qué hizo Noé? Habló con el Señor, ¿recuerdan? Que Dios estaba viendo, habló y lo mandó a hacer ¿qué? El arca. Y él fue y lo hizo. ¿Cuántos van a buscar el favor que han encontrado? Porque si usted está aquí, ha encontrado el favor de Dios. ¿Cuántos van a encontrar el favor de Dios para su familia? ¿Sabe? Noé encontró el favor de Dios. Noé encontró el favor ¿de quién? Del Señor. Y esto me lleva a pensar en la bondad y misericordia de Dios en medio de días difíciles. ¿Sabe? El libro de Efesios, capítulo 2, este capítulo habla, para los que toman nota, sobre la gracia que fue alcanzada a ti y a mí. ¿Sabe? Nosotros no tuvimos que
subir a un monte de rodillas para hallar la gracia. ¿Cuántos hallaron la gracia del Señor sin hacer absolutamente nada? ¿Cuántos fueron lavados con la sangre del Cordero y fueron perdonados sus pecados? Esa es la gracia que tenemos que buscar. ¿Para quiénes? Para nuestras familias, para nuestros vecinos, para todas las personas. Amén. Y así como en los días de Noé, vamos a ver cosas que va a ser mayor el pueblo del Señor que todos los que el enemigo quiere. Amén. Entonces, nosotros personalmente, se lo digo, creo firmemente que la gracia que los alcanzó, alcanzará a nuestras generaciones. Yo creo firmemente que la gracia que ha alcanzado mi vida va a alcanzar mis generaciones. ¿Sabe? Lo estamos viendo. Mi mamá hace 22 años conoce del Señor. Es una tremenda mujer de oración. Pues en este tiempo está viendo a sus hermanas salvas. En este tiempo está viendo sobrinos salvos. En este tiempo está viendo los hijos de los sobrinos salvos. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero se trata de ¿qué? De creer. Usted halló gracia. ¿Quién oraría? Yo creo que cada uno sabemos que oraron por nosotros. Y mire, estamos aquí. ¿Será que si usted ora por su familia no va a llegar a los pies del Señor? Entonces, mira lo hermoso. Moisés vio milagros con la destrucción de las plagas. Vio el milagro al cruzar el mar. Pero ¿sabe qué fue lo más extraordinario de Moisés? Que ante el pecado del pueblo, ¿recuerda cuando él sube allá, que el Señor lo manda para las tablas y el pueblo se vuelve al revés, adoran un becerro y todo? Y Moisés va y le dice: Señor, déjame conocerte, porque él había visto la omnipresencia y la omnisciencia del Señor, pero quería ver cómo era la bondad, cómo era la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Soy lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y que no nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Sabe? El Señor va a ser lento para la ira y grande en misericordia para nuestras generaciones. Entonces, como ustedes quieren saber cómo se alcanza esa misericordia, esa bondad, vamos a volver otra vez a la historia de Noé. Y dice en Génesis 7:1, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé en Génesis 7, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Increíble, un Dios que ¿qué? Que lo que promete, lo cumple. ¿Qué le había prometido? Que entraría él y su familia. Quiero decirte, vas a entrar tú y tu familia. A pesar que los días estén al revés. Y quiero decirte, a pesar de que tu casa esté al revés, va a entrar tú y tu familia. ¿Sabe mi mamá? Para conocer al Señor, duró 17 años, mi hermano caído en drogas y en alcohol. Una cosa horrible. Estoy hablando de mendicidad por el alcohol y las drogas. Pero Dios le respondió, porque Dios vio, Dios veía a Noé, Dios ve lo que está pasando y Dios quiere levantarse por un pueblo que le cree. Mi hermano se levantó de las drogas. Él no vive ahora aquí en Colombia porque Dios le dio la oportunidad de salir del país a un trabajo. Pero lo más hermoso, la siguiente generación de mi mamá, sus nietos, son una generación completamente conocedora de la palabra de Dios. El hijo de mi hermano, aquel que les cuento que llegó a la mendicidad, se casó con la niña de un pastor. Y son generaciones que aman al Señor. Eso no es solo para mí. Tú dirás, ay no, pero es que ellos
tienen como cara de santos, no, son pastores, olvídate. Yo soy una hija de Dios como tú lo eres también, un hijo y una hija de Dios. Y el Señor dice que Él escucha a sus hijos. Veamos el versículo 7, Génesis 7:13. Ese mismo día, entrado en la barca, ese mismo día Noé había entrado en la barca ¿con quién? Con su esposa y sus hijos, Sem, Cad y Jafet, y las esposas de ellos. O sea que es un Dios que sí promete, es un Dios generacional. Mire, entró su esposa y entró ¿quiénes? Sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer punto. Una vida de una verdadera transformación, una vida de testimonio, una vida coherente, iglesia. Necesitamos una vida de una verdadera transformación. Y estoy hablando no para tu hijo o tu hija o tu esposo que están allá. Estoy hablando ¿para quién? Para cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos una vida coherente, una vida de testimonio. Yo no le puedo decir a mi hijo que ame al Señor si yo no lo amo. Yo no le puedo decir a mi hijo que vaya y ore, que vaya al grupo de jóvenes cuando yo no vengo el domingo a la iglesia. Yo no le puedo pedir a mi hijo de una vida espiritual si él primero no me ve a mí en la vida espiritual, ¿o no? Si tu hijo te ve en compromisos con el Señor y que tú los cumples, ¿será que tu hijo no va a hacer lo que ve? ¿A cuántos nos gusta ver una persona con testimonio? A mí me encanta la gente de testimonio. Cuando yo veo una mujer comprometida, me encanta, me encanta. Yo digo, esa mujer es para las que sea, es una mujer correcta. No estoy hablando de perfección, porque ninguno alcanzará perfección, pero sí una vida de testimonio, una vida que aplicamos la palabra de Dios, una vida que si la embarramos, Dios, perdón y perdona al agraviado también, ¿o no? ¿Sabe? Hay veces que hay que decirle a los hijos, perdóname. Yo muchas veces tuve que decirle a mis hijos, perdón, porque me sacaban de quicio. A mí me molestan las casas desordenadas, me molesta mi casa desordenada. Y había momentos que me salía de casillas. Y entonces como que agarra uno y lo zarandea, el pellizco quemado o algo, y tenía que sentarme y decirle, hijo, perdóname, pero te explico y no lo haces. Pero ¿qué tal si lo hacemos y no volvemos a pelear? Y era una vida que me tocaba reconocer que cometía errores. Cuando uno de mis hijos se enamoró de una niña y nosotros no avalábamos los noviazgos antes de los 20 años porque nos parece que es un noviazgo hormonal, ¿o no? ¿Sí? Entonces mi hijo, por debajo de cuerda, tenía una amiguita. Yo sabía que le gustaba. Entonces era la peleadera y la peleadera. Cuando voy al secreto con el Señor, deme sabiduría, por favor, Señor. El Señor me decía, únete a Él, ponte a la condición de Él. Él está en un momento que tú lo entiendas y no que tú pelees con Él. Entonces me di a la tarea y le dije, ¿por qué no la invitas si vienen y toman un almuerzo? Un día compré un detallito, no con agrado, para qué les voy a decir, pero tome el detallito. Y me uní y le dije, hijo, vamos a orar. Si esta niña va a ser tu novia, esa niña hermosa, en un tiempo futuro, me encantaría, oremos, nos pusimos de acuerdo. Quiero decirles, no pasó más de 3 meses cuando mi hijo se dio cuenta que la niña no era una niña para enamorarse en él. Sabiduría, una vida coherente. A veces somos tan duros, a veces somos tan crueles con nuestros hijos, les exigimos unas cosas que ni siquiera nosotros hacemos. ¿Cuántos de nosotros no perdió una previa o un examen? Y el pobre niño, no me baje de 5. Yo a veces cojo a las hermanas y les digo, venga, cuénteme, ¿usted nunca perdió una materia ni nada?
Porque no puede coger a su hijo y decirle, ven para acá, te amo en las buenas, te amo en las malas, ven cómo te ayudo, cómo te corrijo. Tenemos que tener una vida de testimonio en nuestra casa, un esposo. Entonces, ¿qué dice en Génesis 6:9? Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra y en ese momento, y anduvo en íntima comunión ¿con quién? ¿Sabe? Para tener una vida, sí se puede tener una vida de testimonio. ¿Cuándo qué? Andamos con el Señor y cuando tenemos una íntima comunión con Dios. Dios le dijo a Noé, construye el arca. Era casi como un transatlántico, me imagino que para él era como un Titanic, como el Titanic, ¿cierto? Y le da unas instrucciones, le dice, tiene que ser con madera de cipres, con brea, de tales medidas. Y Noé no decía, ay, de cipres no, qué jartera, toca ir hasta, no, yo le voy a echar ahí, coloquemos aquí una madera cualquiera. ¿Era madera de qué? De cipres. La medida era la medida, no la tabla más larga o la más angosta. ¿Y cuántos le negociamos a Dios una cantidad de cosas de su palabra? Ah, es que tú no quieres tanto. Orar todos los días, no, eso ya sí es fanatismo, religiosidad. Cuando Dios nos creó para tener relación con Él, es lo que pide, amén. Entonces, primer punto, una vida aquí coherente, una vida aquí que impacte. Segundo punto, una vida de obediencia. Miremos en Génesis 6:22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Génesis 7:5 dice, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. ¿Qué dice? ¿Qué hacía Noé? Hacía todo tal como Dios se lo había ordenado. Y el punto número 3 para finalizar es una vida de oración, pero hay que orar por ellos con amor y con misericordia. Somos muy duros a veces para orar por nuestro esposo. Yo he oído unas oraciones a las hermanas que yo digo, si pasara eso, ay Dios, pero es como es casi como una condenación de horca. Ay, yo digo, por favor. Dios pide que oremos por ellos, ¿qué? Con amor, con misericordia. Sabe, a veces somos ligeros, a veces decimos, ojalá que le dé una esposa y que lo ponga y que lo ajuicie, o no, y que aprenda. Otra oración que oí, y que le dé, Dios, pero ¿cómo así que le dé? O sea, unas oraciones que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces vamos a orar ¿con qué? Con amor y ¿con qué? Y con misericordia. Mire que en Génesis 19:29 es la historia de Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué hizo Abraham? Le dijo, si hubiera 40. Y luego, bueno, y le dice el Señor, bueno, ¿y si hay 40? No, ¿y si hay 35? ¿Y si hay y así terminaron en 10. ¿Y qué hizo Dios? Leamos lo que dice Dios. Pero Dios ha escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó de las ciudades de la llanura. Dios escucha nuestras oraciones que hacemos con amor y con misericordia, iglesia. ¿Sabe? Me encanta la palabra que dice que el amor cubre multitud de faltas. Afuera nos dicen en el mundo, eso es para tontos, pero Dios dice, es mi amor el que cubre multitud de faltas. Señor, oro por mi esposo. ¿Sabe? Me da dolor ese trabajo que le toca casi 12 horas. Quisiera, Señor, que tú le dieras este trabajo así, ¿sabe? Para disfrutar, para poder que cuando llegue pueda atenderlo, bien hecho, que trabaje, toca traer la plata.
con amor y misericordia. Mire, hay muchas oraciones que el Señor quiere contestar, pero Él quiere el amor y la misericordia con la que oraron también por ti y por mí. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.